usa la inteligencia. Suno viene marcando la pauta desde hace rato en lo que se refiere a generación de música con inteligencia artificial, así que empezando 2025 me pareció una buena idea actualizar lo que se está pudiendo hacer con su plan gratuito, que sigue dando muchas opciones y que me parece que sigue poniendo a Suno en el top 1 de lo que es generación de música con IA. El año pasado hice algunos videos comparándolo también con Udio y con Stable Audio, que en algún momento también se perfilaban como buenos competidores, pero la verdad es que Suno al parecer sigue siendo el número 1. Tú te puedes hacer tu propia opinión, ya sea que vengas recién conociendo esta plataforma o que la conozcas de antes y me quieres acompañar en esta breve revisión de lo que está entregando el plan gratuito. Y bueno, lo primero que tienes que saber de lo que está entregando el plan gratuito son 50 créditos diarios, ¿ya? No estos 10 que dice acá, ¿ya? Ahora, esos 50 créditos diarios no son 50 canciones. Vamos a ir viendo cómo se gasta ahora, que voy a dar un ejemplo de creación de canciones. Aquí a la izquierda del home, lo que estamos ahora, create o crear, que es lo que vamos a ver de inmediato, la librería o biblioteca, que es donde quedan tus creaciones, y explorar y buscar, que son para buscar canciones creadas por otro usuario. A nosotros nos interesa, por supuesto, crear y nada más que crear seguramente, o por lo menos en principio. Y esto es bastante simple. Al momento de ponerte en crear, vas a llegar a esto que te estoy mostrando. Si todavía no has hecho ninguna canción, acá al medio no vas a tener nada, es lo único distinto. Y acá al lado, arriba a la izquierda, vas a tener estas tres opciones. Ponerle custom o no custom, que esto es para que tenga o no una letra que tú le entregues, ¿sí? Esto marca mucha diferencia en el resultado final. Siempre queda mejor o por lo menos más satisfactorio cuando tú le entregas la letra. Tampoco es malo, y vamos a verlo, cuando tú le pides que cree la letra, ¿sí? Pero bueno, están esas dos opciones. Aquí le entregas tú la letra. Si lo dejas desactivado y le entregas solamente la descripción, te va a entregar la canción con letra y música completa, a menos que aquí en este otro lado dejes activado instrumental. Si dejas activado instrumental, solamente te va a dar las instrumentales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dejar desactivado custom, es decir, le vamos a pedir que cree la canción completa. Yo ya tengo pensado el prompt, copiar, pegar. Canción de cumbia para celebrar el año 2025. Aquí también podemos ver que ya estuve probando algunas cosas. Y no, que no sea instrumental. Quiero que la haga con letra y todo. Y bueno, como siempre en este canal, para los que me siguen desde el año pasado cuando empecé, de hecho ahora en febrero vamos a cumplir un año con el canal de Usa la Inteligencia. Siempre el primer ejemplo me gusta mostrarlo en tiempo real cuando se justifica, y en este caso me parece que se justifica porque, como estamos viendo aquí abajo, trabaja a una velocidad impresionante realmente esta herramienta. Y esperemos entonces a ver qué crea, pero mientras esperamos, te voy a mostrar algunos ejemplos de lo que yo he creado anteriormente. Ah, mira, me dice que se me acabaron las canciones por hoy y que tengo que subirme a un plan, pero se me acabaron con las canciones que acabo de crear en todo caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Que me gastó los 10 créditos, ¿sí? Es variable a veces la cantidad de créditos que te gasta entre 5 y 10. Aquí me gastó 10. Entonces, si va a ser así, entonces te está dando solamente 10 canciones diarias, o 5, dos versiones de cada una, digamos. Pero bueno, vamos a escuchar entonces. Partamos directamente entonces por lo que acaba de crear. Aquí arriba de mi cabeza sí podemos ver la letra que creó, de la nada, digamos. Está buena. Con las luces, la noche brilla más, la cumbia suena, no mires atrás. En el 2025 brindemos por amor, baila conmigo, siente el calor. Está bueno, me parece. Escuchemos un poco la otra versión, que la letra va a ser la misma, pero el ritmo seguramente va a ser diferente. Ya. Aquí se mareó porque cumbia no es, digamos. Un ska. Rock. Tampoco estaba malo, pero claramente no es lo que le pedimos, y está bueno que ocurra eso en todo caso. Sí, hay algunos ritmos latinos, como por ejemplo la cumbia, que no siempre los reconoce, pero como vimos, sí lo hace eventualmente. Así que si de pronto tiene un resultado frustrante, no es malo insistirle incluso con exactamente el mismo prompt. Revisemos ahora cortito, escuchemos algunos ejemplos de otras cosas que estuve generando hoy día con Suno. Y partamos en realidad con lo más decepcionante a lo más satisfactorio, ¿sí? Y lo más decepcionante me parece que esta herramienta de upload audio, de entregarle un audio. Primero que todo, no le puedes entregar ninguna canción famosa porque la va a detectar de inmediato. Pero a lo mejor le puedes dar la vuelta cantándole la letra a una canción famosa que te gustaría escuchar otra versión o ver cómo la continúa. Y eso fue lo que hice yo en este ejemplo. Escuchemos. Ya. Es otra noche más
de caminar. Perdón, lo desafinado. Es otro fin de mes, sin novedad. Ya, es el comienzo del baile de los que sobran de los prisioneros, famosísima, por lo menos en Chile y gran parte de América. Pero más allá de eso, cuando yo le entregué este audio, sí que en el plan gratuito puedes entregar audios de hasta 30 segundos nomás para que los continúe o haga algo con ellos. Lo siguiente que hay que hacer es usar esta herramienta que se llama Extend, que esta herramienta está disponible para cualquier canción, solo que está un poco en desuso ahora en Suno, porque las canciones que está dando Suno son canciones completas de 3, 4 minutos, por lo menos 2 minutos, no como hasta hace, no sé si 6 meses, en que daba una canción de 1 minuto y por lo tanto valía la pena extenderla para que la completara. Ahora no, las canciones que genera por sí mismo son canciones completas, pero cuando uno le entrega un fragmento como este, pone Extend y le puede poner letra 1, le puede poner que genere letra también Suno, lo mismo que vimos antes, pero a partir de esto, supuestamente. Porque ¿qué pasó en realidad cuando yo le puse Extend? Me generó estas dos cosas que a mí no me gustaron para nada. Si alcanzan a escuchar, termina como de engancharlo el último como la que yo dije y después sigue esto, escuchen. Mi callejón sin salida, las voces calladas están. ¿Qué es esto? Levanta la... ¿Qué es esto? Nada que ver con lo que yo entregué, ni la cadencia, ni el ritmo, no sé. Y lo otro, la otra versión es peor, escucha. Mi callejón sin salida. Las voces. No, nada que ver, ¿sí? Una voz de mujer, una guitarra de fondo, no sé, no me gusta nada. A mí esta opción de upload audio, la verdad es que me parece que le falta mucho. Y cuando veas en videos de YouTube que se anuncia, crea covers de canciones con Suno, con esta herramienta, es engañoso. Lo que hacen esos youtubers es crear covers de sus propias canciones, ¿ya? Pero no de canciones famosas. Pasemos ahora a lo que realmente es más satisfactorio, que decía, que es entregarle la letra 1 y elegir un ritmo, una voz, un estilo y que Suno genere la canción. Esta es una letra que yo creé de una canción que hice para mi hija. Escuchemos. Cuando yo ya no esté, espero haberte hecho bien, haber sido un buen padre y un buen amigo también, porque tú eres la vida que la muerte nunca ve. Oh, la razón perfecta para nunca ascender. No me interesa el cielo si tú no estás en él, y no seré un alma en pena si te veo florecer. Cuando un día me muera, por aquí me quedaré. Ya lo decidí, así te cuidaré. Bueno, dejémosla hasta ahí. Yo la verdad es que la escucharía entera porque me encantó cómo quedó y como vengo diciendo siempre se obtiene un resultado que a uno le agrada más cuando uno le entrega la letra. También puede que falle, puede que se trabe. Para eso está muy bueno saber que todos los días tiene 50 créditos gratuitos. Pero la verdad es que me parece que sigue siendo una herramienta maravillosa. Vamos a ver cómo se siguen actualizando Udio y Stable Audio o si aparece algún otro competidor. Pero claramente Suno sigue siendo el número 1. Usa la inteligencia.